Entonces, después de aplicar el teorema de Herón, también obtenemos el área. Si lo ves, que me preguntó por el ejercicio, miren que aplicando el teorema de Herón, nos obtuvimos 428 metros cuadrados y aplicando nuestra fórmula de base por altura sobre 2, obtuvimos 422. Entonces, nos da muy parecido, con lo cual cualquiera de los dos resultados va a estar correcto. Todo va a depender de los decimales que usted utilice. Mire cómo yo aproximé el semiperímetro de 55.9 a 56. Allí por eso es que el resultado me da un poquito más grande, ¿sí? Pero cualquiera de los dos procesos le va a dar una respuesta oportuna. Entonces nos quedan 9 minutos y hasta las 2:30 tenemos la clase y quiero pues colaborarle a aquel que me había dicho con el problema número 7. Esperemos que nos alcance este tiempo, porque luego tengo clase con los estudiantes de grado 11. Hasta aquí preguntas. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Miren que hay una manera sencilla y fácil, directa, y otra forma que era aplicando primero el teorema de la ley del coseno y luego el teorema de Herón. Entonces, hay varias formas por las cuales usted puede resolver un mismo ejercicio. La idea es que usted tenga las competencias de resolverlo por todos, ¿sí? Porque ya toda la forma en que lo resolví aquí, ustedes ya la han trabajado conmigo en clase. Entonces, vamos entonces a explicar el ejercicio número 7 con el cual terminaríamos la clase de hoy. Recuerden que esto yo lo voy a estar subiendo al canal de YouTube, ¿listo? Para que ustedes lo puedan reproducir nuevamente en sus casas, allí mismo, cuando tengan el tiempo. Vamos a resolver el ejercicio número 7. ¿Sí? El ejercicio número 7 nos plantea lo siguiente. Listo, en el ejercicio 7 nos plantea que hay una bandera encima de una montañita, ¿cierto? De un acantilado, dice allí, y que la diferencia aquí es de 9 grados. ¿Listo? Nos dice que la altura del acantilado es de 50 pies, ¿cierto? Y nos dice que la distancia que tiene el río es de 40 pies. Es de 40 pies. Entonces miren que casualmente tiene casi que las mismas medidas que el otro ejercicio, ¿sí ven? Solamente que este está en pies y el otro estaba en metros. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Dice, una bandera está en la orilla de un acantilado de 50 pies de altura, en la orilla de un río de 40 pies de ancho. Ahí está la figura. El observador en la orilla, ¿cierto? Que está en este punto, mide un ángulo de 9 grados entre su vista y la punta del asta, o sea, de la bandera, que sería la parte más alta del triángulo que dibuja allí. Calcule la altura del asta. En otras palabras, ¿qué nos están preguntando? El pedacito de aquí hasta aquí. ¿Listo? Ese es el que nos están preguntando. Entonces, si nosotros observamos, obviamente este acantilado nos está diciendo que aquí hay un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué conocemos aquí? Conocemos este lado que está aquí y conocemos este lado que está aquí. Y como este triángulo principal es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Nosotros ya podemos calcular por el teorema de Pitágoras este lado que está aquí, ¿sí? Que sería la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa del primer triángulo. Y vamos a llamar a este que está aquí, lo vamos a llamar H1, hipotenusa 1. Entonces decimos, hipotenusa 1 al cuadrado es igual a cada uno de los catetos, que son 40 y 50. ¿Listo? 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces la hipotenusa 1 al cuadrado va a ser igual a 40 al cuadrado, 1600, y 50 al cuadrado, 2500. ¿Listo? Entonces la hipotenusa 1 al cuadrado va a ser igual, sumamos 2500 y 1600, ¿cuánto nos daría nuevamente? Lo hicimos ahorita, 4100, ¿verdad? Y ahora, para saber la hipotenusa real, sacamos la raíz cuadrada a 4100. ¿Cuánto nos da la raíz cuadrada de 4100? Hacemos en la calculadora, ¿cierto? Es la que tenemos aquí.
Raíz cuadrada de 4100. Y eso nos da aproximadamente 64 metros, ¿verdad? Listo. Ya tenemos esta longitud que está aquí. ¿Listo? Que es esta que está aquí. Hasta ahora tenemos esta longitud. 64. Listo. Nos están pidiendo este pedacito que está acá. Entonces, si usted observa, jóvenes, este triángulo nuevo que se está armando acá, utilizando también la bandera, ¿sí? Que la llaman asta, se forma otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí vamos a tener otro triángulo rectángulo adicional que se está formando. Entonces, pero como no sabemos esta alturita, o sea, no sabemos cuánto es el cateto opuesto, teniendo en cuenta este ángulo que está aquí, entonces, nosotros ya no podríamos usar el teorema de Pitágoras en teoría para saber esta medida. Fue una pregunta. Cuéntame. Y no se podía utilizar no se podría utilizar tangente para hallar porque en este caso la banderilla, o sea, la parte esa de ahí no vendría siendo el cateto opuesto. Correcto, viene siendo el cateto opuesto, pero recuerda que para tú usar seno, coseno, tangente necesitas ángulo. Y hasta ahora no sabemos cuál es el ángulo. ¿Por qué? Y el ángulo no es de 9 grados. Ese ángulo es de este triangulito que está aquí, y de ese triangulito que está ahí pequeñito no es un triángulo rectángulo. Por eso no puedes aplicar seno, coseno y tangente. Recuerda que allí solamente las puedes aplicar cuando sean triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, si tú aplicas aquí tangente, no vas a obtener un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque este triangulito que se está formando aquí con la bandera no es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es con el río, que es este de 40 pies que está aquí. Este que está aquí con este que está acá sí te forma un triángulo rectángulo, pero este ángulo que está aquí no lo conocemos. Entonces no podemos lanzar un juicio hasta ahora porque no sabemos de cuánto es ese ángulo que está allí. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre este tipo de ejercicios, ¿sí? Nosotros ya tenemos este lado que está aquí. Este lado que está aquí sí lo tenemos. Que lo acabamos de calcular, que es 64. Entonces hasta ahora tenemos un lado y tenemos el ángulo este de 9 que está aquí. Entonces, con esos datos, ¿qué podemos utilizar ahora? Tenemos que ver si podemos utilizar la ley del seno, si podemos utilizar la ley del coseno. Tenemos un lado y un ángulo, nos hace falta dos lados y nos hace falta dos ángulos, porque esos ángulos, ese triángulo nuevo que se forma allá arriba no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hallar esa variable que nosotros queremos encontrar ahí, o esa incógnita, va a quedar la redundancia, si no conocemos esos datos que en teoría necesitamos? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Quién me da una opinión? Para hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Profe, no se podría utilizar tangente opuesto, o sea, tangente -1. Tangente a la -1 para hallar el ángulo. Recuerda que tangente lo vamos a usar para hallar este que está aquí. Tú dices para hallar este que está aquí, compañero. Sí. Correcto, muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Tienes que decirme el nombre. Auren José Redondo Monterrosa. Ah, ok, Auren, excelente, Auren, muy bien. Vamos a utilizar tangente inverso para calcular este ángulo que está aquí. Después que calculemos este ángulo, le sumamos 9 y ahora sí podemos usar otra vez la función sumándole 9. ¿Listo? Ese es el análisis. Felicitaciones, Auren. Entonces vamos acá y nos vamos a concentrar a nuestro compañero Auren, que ya nos dio la pista que necesitábamos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar tangente a la -1. Este ángulo que está aquí lo vamos a llamar teta. Usted le puede dar la letra que usted quiera. ¿Listo? Entonces decimos, tangente de teta es igual a cateto opuesto, que vale 50, sobre cateto adyacente, que vale 40. ¿Listo? 0 con 0. Nos queda entonces que el ángulo teta va a ser igual a la tangente inversa ¿de qué? De 5/4, ¿verdad? Lo hacemos en nuestra calculadora. Recuerde que usted debe tener su calculadora científica allí. Si usted está en un computador, puede usar esta, no hay ningún problema. Borramos.
¿Cómo usa esta calculadora? Hay una función que dice inverso, que es como si usted fuera el chief en la calculadora. Inverso, y aquí sale seno inverso, coseno inverso, tangente inverso, listo. Entonces colocamos 5 entre 4, ¿cierto? Que da ¿cuánto? 1.25. 51.34 grados. 51.34, ¿verdad? Vamos a aproximarlo. 51 grados, ¿listo? Recuerden que a nosotros nos interesa, a mí ahora mismo no me interesan los resultados tan exactos, sino que usted esté aplicando la competencia, ¿listo? Entonces, ya sabemos que este ángulo mide 51 aproximadamente. Ya me quedó de papayita, ¿verdad? Entonces, como ya este sé que vale 51, todo el ángulo completo, ¿cuánto valdrá? Todo el ángulo completo le sumamos 51 más 9 y ahora nos daría un ángulo de 60 grados. En otras palabras, ahora este triángulo se me transformó en este que estoy dibujando acá. Ahora se me transformó en este. Aquí mide 60, esto sigue midiendo 40 y esto que está aquí mide 50 más X. ¿Listo? ¿Sí estamos entendiendo lo que estoy haciendo aquí? Sí, señor. ¿Sí? Cogí el triángulo grande y lo estoy colocando acá aparte. ¿Listo? Este lado sigue midiendo 40, que es el río. Ahora el ángulo no es 9 ni 51, sino 60 porque debo sumar ambos. Y el lado que está acá mide 50 más X, o sea, la altura del acantilado más la bandera. ¿Qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar X, ¿cierto? Entonces, ya como nosotros conocemos este lado, ¿sí? Y este lado que está acá con una variable, pero ya tenemos el ángulo, voy a aplicar tangente. Pero ya no voy a aplicar tangente inversa, sino tangente, la función tangente normal, conociendo esos datos aquí. Y ahora digo, tangente de 60 grados, ¿cierto? Es igual al cateto opuesto que mide ¿cuánto? 50 más X sobre 40. Y voy a despejar X. Este 40 pasa a multiplicar acá y queda que 40 por la tangente de 60 es igual a 50 más X. ¿Listo? Vamos a hacer ahora acá en nuestra calculadora la tangente de 60. Nos da 1.73 y lo vamos a multiplicar por 40. ¿Listo? Obtenemos como resultado 69,28. Eso es igual a 50 más X. ¿Listo? Ahora simplemente despejamos X. Este 50 que está sumando pasa a restar a este lado. Y 69,28 menos 50 es igual a X. ¿Listo? Y entonces tenemos el valor de X que es 19,28 metros. Y ahí está la respuesta de ese problema en particular. Entonces miremos que este ejercicio no había que usar ni la ley del seno ni la ley del coseno, ¿cierto? Era simplemente nuestra trigonometría básica de teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Nuestro compañero Auren nos dio la clave, que era hallar el ángulo, este que está aquí, aplicando tangente inverso, para luego aplicar la tangente de 60 grados. Y así podemos encontrar el valor de esta, del asta que está allí. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Aquel que estaba preguntando por el ejemplo del ejercicio 7. Con eso, digamos que terminaríamos la clase de hoy. Voy a terminar la grabación.